Bien, hola a todos y buenas tardes. Vamos a proceder a resolver un problema de las pruebas de acceso a la universidad, concretamente del Distrito Único de la Región de Murcia. Y concretamente, pues esto es una petición, entre comillas, para que veáis que se pueden plantear las ecuaciones de mallas por otro método, que en realidad es el mismo que el que hemos utilizado, que se basa en lo mismo, pero que es el método llamado de inspección, o el método de establecimiento de ecuaciones por inspección. Concretamente aquí lo que vamos a hacer es inspeccionar las mallas y los elementos que hay en las mallas. Bien, pues en el primer apartado lo que vamos a ver es el número de mallas. Bueno, el número de mallas está claro, el número de mallas son 3 y esas mallas las vamos a llamar malla A, malla B y malla C. Y vamos a definir 3 intensidades de mallas, ¿vale? Bien, pues como habéis visto en otros vídeos y como sabéis seguramente de teoría de circuitos, el sistema de ecuaciones que vamos a tener es un sistema 3×3, ¿de acuerdo? En el que va a haber un vector de términos independientes, que es el primero que he dibujado, una matriz de coeficientes, ¿vale? Matriz de coeficientes que se llama matriz de impedancia de malla. El término de coeficientes, el vector de coeficientes independientes se llama el vector de fuentes de malla, ¿de acuerdo? Fuentes de tensión de malla. Y luego vamos a tener un vector de nuestras incógnitas, que son las 3 intensidades de malla. Bien, pues, ¿cómo funciona el método de inspección? Bueno, pues el método de inspección, que normalmente da buenos resultados, pero insisto, hay que saber también el otro método, que podéis ver en otros vídeos, es decir, calcular o evaluar la segunda ley de Kirchhoff elemento a elemento de cada malla. Bueno, pues como os decía, el método de inspección también es relativamente simple. ¿Qué hacemos en el método de inspección? Pues en el método de inspección lo que hacemos es recorrer la malla en el sentido que hemos definido. ¿Qué es lo que vamos haciendo? Pues vamos viendo elementos. ¿Qué tipo de elementos? Las fuentes, ¿de acuerdo? Y los elementos pasivos. Bueno, pues en el vector de fuentes de excitación de malla, de fuentes de tensión de excitación de malla, lo que vemos es las fuentes que tiene el circuito. Y vemos las fuentes que suministrarían esa intensidad de malla si generasen, es decir, las fuentes en las que la intensidad de malla sale por el terminal positivo. Por ejemplo, en este caso en la malla A tenemos una fuente de 100 voltios, ¿vale? Y también, si os fijáis, tenemos una fuente de 50 por la que también sale la intensidad de malla. Pues sumaríamos todas esas fuentes que excitan la malla, ¿vale? En la malla B, ¿qué tenemos? Pues en la malla B, fijaos que esta fuente, ahora la intensidad no sale, sino que entra por el signo más. Perdón, por el terminal positivo de la fuente. Si sale por el signo más de la fuente, lo que tenemos que hacer es que en la malla B, ¿vale? Que se corresponde a esta segunda ecuación, os lo pongo aquí, esta es la B, esta es la A y esta es la C, lo que hacemos es que ponemos la tensión de esa fuente, pero con signo menos, porque no está produciendo intensidad de malla en el sentido normal, sino en el contrario. Al llegar a esta fuente, pues al llegar a la fuente de 170, fijaos que esta fuente sí que está proporcionando intensidad de malla en el sentido positivo, es decir, esta fuente generaría intensidad de malla, ¿vale? Bueno, pues esa fuente de 170, como es positiva, la sumamos. Malla C, pues en la malla C la recorremos y nos encontramos con una fuente. ¿Cuál es el sentido de la intensidad respecto al terminal positivo? Pues en este caso la intensidad entra. El que la intensidad entra significa que la fuente no va a suministrar la intensidad de malla, sino que se va a poner esa intensidad de malla. Luego la ponemos negativa, menos 310. Términos de la matriz de impedancias, pues es muy fácil. Sabéis que la matriz de impedancias de malla es una matriz que es simétrica, ¿vale? Simétrica en elementos respecto a la diagonal principal. Y esta matriz de impedancia de malla es muy característica en cuanto a la composición de los elementos. ¿Quién hay en la diagonal? Pues en la diagonal hay todas las impedancias o la suma de impedancias que pertenecen a la malla. Por ejemplo, en la malla A, 10 ohmios
y 5 ohmios. En la malla B, ¿quién? Pues en la malla B tenemos una resistencia de 4 y otra de 2. Pues ponemos 4 más 2. Y en la malla C, ¿quién tenemos? Pues en la malla C tenemos una resistencia de 2, una de 5, otra de 5 y otra de 5. Pues ponemos 5 más 5 más 2 más 2. Bien, fuera de la diagonal principal, ¿qué hay? Bueno, pues fuera de la diagonal principal lo que tenemos son las impedancias que comparten dos mallas. Bueno, pues entre la malla A y B, ¿qué impedancias se comparten? Pues entre las mallas A y B no hay ninguna fuente, no hay ninguna impedancia, sino que hay una fuente. Luego, no hay impedancia de malla, ¿vale? No hay términos fuera de la diagonal. Fijaos, entre la malla A y la malla C son totalmente disjuntas, no hay ningún elemento que compartan. Luego, si no hay elementos compartidos e impedancias, esto es 0. Entre la A y la B, lo mismo, porque la matriz es simétrica, ¿vale?, respecto a la diagonal principal. Entre C y A tampoco, es 0. Entre B y C, ¿qué pasa? Pues entre B y C sí que hay un elemento, y ese elemento es una resistencia de 2 ohmios. Bueno, pues como hay una impedancia de una resistencia de 2 ohmios, se pone un coeficiente 2, pero con signo menos, porque las impedancias compartidas nos van a salir siempre en el sistema con signo negativo, ¿vale? Como la matriz es simétrica, pues entre C y B también tendremos un menos 2. Bueno, pues este es el sistema de ecuaciones. Si nosotros resolvemos este sistema de ecuaciones, la I sub A sale 10 amperios, la I sub B sale 5,81 amperios y la I sub C sale menos 17,5 amperios. Bien, el que nos salga negativa la intensidad I sub C, lo que significa es que la intensidad I sub C, en vez de tener el sentido que hemos supuesto, pues realmente la intensidad I sub C tendría el sentido contrario. Pero yo no modificaría, esto lo digo como consejo, no modificaría el sentido de la intensidad o de las intensidades que nos salgan negativas. Bien, vamos por el siguiente apartado, ¿vale? El siguiente apartado nos pide las potencias en la fuente de 50 voltios y en la fuente de 310. Bueno, pues vamos a ver las potencias. Bueno, pues las potencias en las fuentes sabemos que van a ser el producto de la tensión. La tensión en la fuente son 50 voltios por la intensidad. Fijaos que en este caso la intensidad I sub A lleva sentido contrario a la tensión. Bueno, intensidad I sub A, que la tenemos ahí, que son 10 amperios. Que la tensión tenga sentido contrario a la intensidad, ¿qué significa? Pues que si este punto es A y este punto es B, si utilizamos, por ejemplo, un símil de energía potencial gravitatoria, significa que nuestras cargas positivas van a subir desde un punto de menor potencial a un punto de mayor potencial, es decir, tienen más energía, ¿vale? Aumenta su energía. Bueno, pues si este producto, es decir, ese aumento de la energía que suponemos es positivo, y en este caso lo es, pues la fuente genera. ¿Vale? Bien, pues efectivamente esa fuente genera. ¿Qué pasa con la otra fuente? Pues con la fuente de 310 vamos a verlo. Vamos a ver el circuito para ver qué pasa en la fuente de... Perdón, la fuente de 310, sí. Bueno, pues en la fuente de 310 tenemos la tensión desde abajo hacia arriba, es decir, desde el punto que vamos a llamar C al punto D, y la intensidad I sub C va hacia acá. En este caso la tensión y la intensidad llevan el mismo sentido, ¿de acuerdo? La intensidad lleva sentido de potenciales decrecientes. ¿Qué significa eso? Pues, bueno, en este caso, si C tiene mayor potencial que D y las cargas se mueven desde C hasta D, esto significa que las cargas pierden energía, ¿vale? Y que el elemento consume. Vamos a hacer el producto. Si hacemos el producto, tendríamos 310 voltios por la intensidad I sub C, que es menos 17,5. Esto nos da un total de menos 5.440 vatios. ¿Qué significa el signo menos? Pues igual que en la intensidad I sub C, el signo menos significaba que nos hemos equivocado con ese sentido que le hemos dado a la intensidad, el signo menos en potencia significa que nos hemos equivocado y que en realidad la fuente no consume, sino que genera potencia. ¿Qué potencia genera? Pues genera una potencia de 5.440 vatios.
Bueno, pues espero que este método de inspección también os pueda servir, al menos, si no para plantear las ecuaciones, yo recomiendo que al menos os pueda servir para comprobar, ¿vale? Os insisto, las ecuaciones que estáis planteando. El problema del método de inspección es que ahora mismo para analizar circuitos sencillos sirve, pero cuando analicéis circuitos más complejos, como por ejemplo podéis ver en una carrera universitaria, en una titulación universitaria, veréis que hay casos en que esa matriz de impedancia y este método de inspección pues tiene, por decirlo así, algunas pegas o algunas excepciones. Pero eso es algo que podéis ver en ejemplos más avanzados en esta misma página.